Entonces le voy a colocar el caso en pantalla. Ustedes igual descárguenlo. ¿El profe alcanzó a pasar flujo de caja? Sí, ¿cierto? Sí, Sí, hicimos un ejercicio, dos ejercicios con él. llevamos dos en realidad. Dos Dos, ejercicios con él. pero completos. Sí. Ya, Sí. bueno. O sea, A los los que numéricos, nosotros queremos completo. Ya, o sea, pero terminar me refiero a completar el flujo de caja hasta abajo y todo el tema. todos los Sí. cuadritos. Ya, perfecto. Ahora, el punto es que nunca nos ha dicho así como cómo interpretar, si nos das interpretar, como no tenemos idea. Así que si nos puede ayudar con eso, Ya, como si nos da un número, no tenemos idea qué significa ese número. Como que solamente lo hemos hecho, no hemos interpretado el caso. Entonces, dijo ya. que teníamos que dar para la solemne la interpretación en un video, pero ni idea cómo hacerlo. Así que si nos puede ayudar en eso, sería bacán. Ya, jugando con Rodrigo, los videos. Dime. consulta, con respecto justamente a lo que está hablando la compañera, ponte tú en uno de los casos que vimos, calculamos el flujo de caja, lo hicimos todos los cálculos, etcétera, pero después la pregunta dice la viabilidad del proyecto. ¿Es Ya. viable? ¿No es viable? Ese concepto yo creo que en realidad nos falta, o sea, cómo interpretamos los datos, si es realmente, una vez que uno completa el flujo de caja, la viabilidad. ¿Es viable hacer el proyecto o no es viable? Por Ya. ejemplo. Ya. Igual, ahora, igual le explico un poquito, chicos. El flujo de caja que ustedes están haciendo, o sea, es súper básico, entre comillas, porque obviamente no tenemos todos los datos que necesitamos. Pero viendo el flujo de caja, básicamente, como lo vemos después, es ver si los números dan positivo o negativo. Igual ahora a la medida que lo vamos haciendo les voy explicando. Pero ya a medida que ya pasemos la segunda solemne ya y avancemos un poco más, cuando empecemos a calcular el VAN o todos los otros indicadores, ahí vamos a poder dar una respuesta más completa. Pero si les pide la viabilidad del proyecto en estos momentos, basta con ver cuánto les da el total abajo del flujo de caja, si da positivo en el transcurso de los años o da negativo. Pero vámonos viendo. Entonces, ¿tienen descargado ya el Word y el Excel? Sí. Ya. Entonces, tenemos que el caso de aplicación de la compañía Titanium. Para el año 2020, evalúa instalar una nueva planta productiva en la ciudad de Iquique. El director financiero de la compañía ha realizado las siguientes estimaciones para el proyecto, que tiene un horizonte de evaluación de 4 años. Acá en el cuadro les doy los ingresos, los costos variables y los costos fijos. Tengo el año 1, el año 2, año 3 y año 4. ¿Ya? Dentro de las inversiones a realizar para levantar la planta, se consideran las siguientes. Realizar la compra de una maquinaria por un valor de 785 UFs. Junto con esto, se requiere capacitar a los trabajadores que la utilizarán, lo que implicará un desembolso de 125 UFs. Finalmente, y para que la maquinaria pueda ser operada sin problemas, se deberá construir una instalación que implica un desembolso de 95 UFs. Si los lentes no veo mucho. Ya. La vida útil de la maquinaria será de 5 años con un valor residual equivalente al 25% del valor de la máquina. La nueva planta implicará adquirir un terreno por un monto de 2.560 UFs. La construcción de un galpón por un monto total de 1.300 UFs. La vida útil del galpón será de 7 años con un valor residual equivalente al 33% del valor de compra. Finalmente, para que el proyecto pueda funcionar sin mayores contratiempos el primer año, se requiere solventar el 15% de los costos de producción y el 20% de los de administración, del primer año también. En cuanto a su perfil como inversionistas, y específicamente a lo que se refiere en temas de apalancamiento, son adversos al riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, han definido la estructura de capital. Apalancar con el Banco Chile un monto equivalente al 38% de la inversión. El banco cobrará una tasa de interés del 3% y el préstamo implica pagar cuotas semestrales con una duración de 2 años. Respecto a la información de mercado, se sabe que la rentabilidad de un depósito a plazo es del 3%, la rentabilidad promedio del mercado accionario es del 18% y el riesgo asociado a la industria en la cual opera la compañía es de un 4% bajo el riesgo de mercado y con una tasa de impuestos a las utilidades de un 25%. Se pide construir el flujo de caja y determinar si es viable financieramente el proyecto. Ok. Entonces, dicho esto, tenemos que empezar a calcular todo. Descargamos entonces la estructura. Aquí voy a mostrarles la estructura en el Excel.
Pasamos a este, ahí, ya. Entonces, acá tenemos la estructura del flujo de caja. Tenemos el año 0, el año 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer va a ser a calcular la inversión inicial. Para ello, colocamos aquí al ladito inversión inicial. Voy a agrandar un poco la pantalla porque lo más probable es que no se vea. Inversión inicial y colocamos los activos no corrientes y el capital de trabajo. El profe me dijo que no han visto mucho los estudios, nada de ese tema. Así que vamos a trabajar con activos no corrientes y capital de trabajo. Así que intenten ir calculando conmigo, cosa de que si salen dudas me vayan preguntando el tiro o no. Primero, va a ser una maquinaria por un valor de 785 UFs. Vamos a tener que tener una maquinaria. Maquinaria por 785 UF. Luego, vamos a tener que hacer un desembolso dentro de esa maquinaria para capacitar a los trabajadores. O sea, vamos a tener que hacer una capacitación por 125 UFs. Y además tenemos que construir una instalación que son instalación 95 UFs más. Cabe destacar que al momento de realizar la depreciación de esta maquinaria, tenemos que sumar todos estos valores. Todo esto va a ser el valor total de la maquinaria. Pero después lo vamos a ver cuando hagamos la depreciación. Luego, tenemos que adquirir un terreno por 2.560 UF. Y construir un galpón por 1.300 UF. Y por último, tenemos que calcular el KT, que es el capital de trabajo. En el ejercicio nos dice que para que el proyecto pueda funcionar sin mayores contratiempos, el primer año se requiere solventar el 15% de los costos de producción y el 20% de los costos de administración. ¿Alguien me puede calcular el KT? Si no es mucha molestia. Por favor. Entonces acá abajo. ¿Lo pudieron calcular? Sería igual a. Me dice que es el 15% de los costos de producción del primer año. 1.275, ¿no? Veamos. Solo 8.500 por el 15%, 0,15, más los 3.000 de los costos de administración por el 0,2, que es el 20%. Acá me faltó el 0,15. 1.875. ¿Les dio lo mismo o les dio otro valor? Felipe, creo que me diste una respuesta. Ese valor da. ¿Sí? Espérame que estoy calculando la segunda. También Vale. me dio. Ya. Si alguien no le da lo mismo, me dice y lo vemos que pudo haber pasado. Por mientras voy a calcular la inversión inicial total. Que simplemente sumamos todo esto y nos da que la inversión da 6.740 UF. Esta va a ser nuestra inversión inicial, obviamente en UF. Y este valor tenemos que llevarlo a el flujo de caja. ¿Dónde va a ir? En el año 0. Cabe destacar que el año 0 no se llena nada, acá no va nada. Y solamente vamos a iniciar, o sea, vamos a colocar la inversión inicial y préstamos si es que hay. En este caso hay, así que lo vamos a dejar acá. Todo lo demás no se llena. Entonces colocamos la inversión acá en negativo, porque va restando a esto, porque es una deuda que va a tener los dueños de la empresa o sea, la empresa con los dueños de la empresa. Entonces lo colocamos en negativo.
6.740. Y ahora pasamos a calcular el préstamo para ver cuánto es el porcentaje que hay que colocar acá. Entonces, dice que van a financiar un 38% de la inversión inicial. Entonces, si nos vamos, un 38% de la inversión inicial. Entonces, si nos vamos a otra pestaña y empezamos a calcular el cuadro de amortización, ponemos que la inversión inicial son los 6.740 y el préstamo va a ser por el 38% de esa inversión inicial. O sea, nos quedó que el préstamo va a ser por 2.561,2 UF. Lo dejamos con sin decimales, con 2.561 UF. Este valor lo llevamos para el flujo de caja y lo colocamos acá en positivo. 2.561. Y colocamos la autosuma o la suma como quieran. Y eso va a ser todo lo que vamos a colocar en el año 0. Si se fijan, este valor que da acá abajo va a ser la cantidad que van a tener que colocar los socios de la empresa, que van a ser 4.179 UFs. Vale, entonces, teniendo eso el año 0 listo, pasamos a calcular la amortización. Entonces colocamos acá el interés, que en este caso es anual, interés anual, de un 3%. Tenemos que transformarlo. ¿A qué tenemos que transformarlo? ¿Qué interés tenemos que tener? Semestral. Semestral. Entonces lo pasamos a interés semestral. ¿Cómo lo pasamos? Con nuestra fórmula de 1 más la tasa elevado a... ¿A cuánto debería elevarlo? Si la quiero pasar de anual a semestral. medio. A 0,5. 0,5 un medio, es lo mismo. Está representado en fracción o en decimal. Suma. Y dejarle esto como porcentaje. Como porcentaje. Y me da que queda mi tasa semestral como 1,49. Luego tenemos que los pagos son semestrales, una duración de 2 años. A 2 años. Duración a 2 años. Por lo tanto, las cuotas totales que voy a tener van a ser 4. 4. Entonces, teniendo todos estos datos listos, calculamos nuestra cuota, el valor de la cuota que vamos a pagar semestralmente. Para eso, nos vamos a las fórmulas, insertar función, insertar función, a las financieras, bajamos hasta la P de pago, y en esta tablita tenemos que colocar la tasa. ¿Cuál tasa? La que queremos colocar, que en este caso es la semestral, 1,49. En NPER colocamos el total de cuotas que vamos a tener que pagar, que son 4. Y por último, en valor actual, colocamos en negativo el préstamo que vamos a pedir, que serían los 2.561 UFs. Y nos da que, este lo cambiamos porque estamos trabajando con UFs. Estamos trabajando con UFs, ahí sí. 664,31. Como estamos trabajando con UF, o dejar los decimales o no, depende de lo que le diga el profe. Yo lo voy a dejar con esos dos decimales para trabajarlo. Entonces, teniendo todos esos datos, colocamos número, colocamos la cuota, interés, la amortización y el saldo. Rodrigo, ¿qué pusiste en pago?
Sí, Acá ese. puse la función pago. En fórmulas, insertar función. Insertar función. En las fórmulas de categoría financiera, baja hasta la P de pago. Función pago. Le das a aceptar. Pones el que estamos trabajando en nuestro caso. En NPER, colocamos el número de periodo. Ahora sí, Rodrigo, dime. Sí, Se te no escuchó sé, un poco cortado. Sí, parece que tenía el micrófono muy lejos. Démosle de Rodrigo, nuevo. ¿me escucháis? Sí, te escucho. No sé si soy yo o cuando ingresé a la función no veo el cuadro, pero igual No, no entiendo se más o menos lo ve. que está diciendo. ¿De verdad no se ve? No, No, no se ve, Rorro. por No se ejemplo, ve. nombráis NP, Por todo, por eso. eso, pero igual se entiende, o sea, si vais nombrando los nombres, nosotros cuando lo vayamos haciendo vamos igual entendiendo. Entonces es maldad de Teams. Ya, pero vamos paso por paso para que. Hasta Entonces ahí vamos acá, vemos, pero cuando pero ves marcáis ya, pago. insertar función, ¿cierto? Insertar función. Marcamos pago, ¿cierto? Ya. Marcamos pago, Hasta ahí se ve. ya. Ya Ahí no se ve nada. aquí no ven. Ya, aquí no ven, ya. Pero le abre la tablita, ¿cierto? Que dice argumentos de función, Sí, sí. pago, tasa, NPER, ahí vea. Ya, entonces nosotros vamos a llenar la que dice tasa, NPER y BA, que es valor actual. En tasa, vamos a seleccionar, o sea, nos colocamos en el donde se puede escribir tasa y nos vamos hasta el cuadrito donde está la tasa de interés semestral, que dice 1,49, y lo apretamos. En mi caso me dice B4. Nos vamos a NPER y lo mismo, vamos hasta la casilla donde está el valor de cuotas, que son 4. Y en valor actual pones un menos y el valor del préstamo, que son los 2.561. Y ahí tú le das a aceptar y te debería dar ese valor. Sí, ahí está. ¿Sí? Vale, vale. Ya. ¿A todos les dio? Sí. Ya, bueno. 1, 2. No tenía idea que no se veía. ¿Sé cuántas clases he hecho? Y primera vez que me entero. Ya. Entonces, la cuota 0 no se coloca nada, interés nada, amortización nada, y en el saldo colocamos este valor de la cuota. En cuota colocamos el total de cuotas que queremos, que son 4. Acá ahí. Y en intereses colocamos el saldo por interés, que sería el 1,49, y le apretamos F4 para dejarlo constante. Con F4. Le voy a quitar un poco de decimales. Y desplegamos hacia abajo. Y pasamos con la amortización. Cuota menos el interés. Y desplegamos. Y por último, al saldo le restamos la primera amortización. Y desplegamos hacia abajo. Y tenemos nuestro cuadro de amortización calzado. ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Perfecto. Entonces, hecho esto, podemos volver a llenar algo más en nuestro flujo de caja. Pero antes de eso, voy a aprovechar de llenar esta parte de acá arriba que no la llené. Que vamos a copiar los valores. Para que ustedes, mientras yo lo hago, aprovechen también de hacerlo. Menos 8.500, menos 14.100, menos 19.100, menos 11.009. 1.000, menos 4.500, menos 4.009, menos 5.300. Y ahí tengo todo esto listo. Ahí. Vale. Entonces, acá podemos llenar dos partes. Podemos llenar interés por préstamo y podemos llenar la amortización del préstamo. Entonces, ¿qué me puede dar
el interés por préstamo que vamos a pagar en el año 1, según esta tablita. Que lo voy a 67. 67. Sí, o sea, le saqué los decimales. Ya. Pero tú sumaste esta con esta, ¿cierto? Estos dos. Sí, pues porque son 2 en el año. Ya, vale. Entonces, ponemos igual. Este más. Y nos da 66,94. Que es 67 si lo aproximamos, como dijo la compañera. Lo pegamos acá, pero tiene que ir en negativo. Porque va restando el flujo de caja. Todo lo que vaya en paréntesis va restando, por si acaso, chicos. Y en el año 2, ¿cuánto sería? 29. Rodrigo, muéstrame la tabla un poquito. ¿La de amortización? Sí, porfa. Sí. ¿Sí? Vale, vale. Vale. Entonces, en el año 3 y en el año 4 no tendríamos que colocar nada porque en 2 años ya pagamos nuestro préstamo. Por lo tanto, dejamos nada y dejamos nada. Luego podemos colocar nuestra amortización. ¿Cuál sería la amortización del primer año? Tenemos que sumar esta más esta. 1262 si aproximamos. Nos vamos a nuestro flujo y la colocamos. En negativo porque también va restando el flujo. Y mismo caso con el año 2. Colocamos amortización de esta más este. 1299, 1300. Y listo. Ahí tenemos nuestra amortización y nuestros intereses por préstamo. Luego tenemos que calcular la depreciación. Para calcular la depreciación, vamos a alejar un poquito esto. Podemos hacer un cuadrito aquí que nos muestre la depreciación de todo nuestro activo. En donde diga nuestro activo no corriente, nos dé el valor de compra. El valor de compra, valor residual, la vida útil, la depreciación lineal, la depreciación acumulada y por último nuestro valor libro. Todos esos datos nos van a servir a nosotros para calcular más adelante, cuando tengamos que calcular el valor desecho y todos esos datos. Entonces, vamos a ajustar texto. Y acá, entonces nosotros acá tenemos, pequeño, ahí. En activos no corrientes, tenemos una maquinaria. Déjenme ver el caso. Tenemos una maquinaria. Tenemos un galpón. Tenemos un terreno. Son todos los activos que tenemos, si no me equivoco. Maquinaria, terreno, galpón. Bien. Vamos por la maquinaria. ¿Cuál sería el valor de compra de la maquinaria? 785. 785. ¿Alguien dice otro número? ¿No? ¿Cómo? Ya. El valor de la maquinaria, ¿cuál sería? ¿Se puede sumar la instalación y la capacitación? Sí, hay que sumarse. Todo incluido, po. Todo incluido. Yo cuando Bueno, compro la empate. maquinaria, tengo que incluir todo lo que me cuesta
para que esa maquinaria pueda funcionar correctamente en mi empresa o en mi planta de fabricación o lo que yo tenga como empresa. Por lo tanto, la maquinaria le sumo la capacitación y la instalación. Entonces, sería este más la capacitación más la instalación. Por lo tanto, mi maquinaria costaría 1005 UFs. ¿Tienen ese valor? Sí, Sí. Ya. Entonces, la maquinaria tendrá una vida útil de 5 años y un valor residual equivalente al 25% del valor de la maquinaria. O sea, acá en vida útil colocamos 5 y el valor residual va a ser igual al 25%. Ponemos igual valor de compra por 0,25. Tenemos nuestro valor residual. Por lo tanto, nuestra depreciación lineal va a estar denotada por valor de compra menos valor residual dividido en su vida útil. ¿Sí? Por lo tanto, linealmente, nuestra maquinaria se va a depreciar en 150,75 UFs. Ahí. Ahí sí. Entonces, linealmente se va a depreciar 150,75 UFs. Vale. Entonces, para terminar de llenar todos estos datos, dime. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula es, mira, lo vamos a hacer de nuevo. Valor de compra, 2005 Fs, valor de compra, menos el valor residual, todo eso dividido en su vida útil. Esa sería la fórmula. Lo voy a dejar acá. Ahí. Pizarra tenemos Excel. Ya, ahí. Entonces, luego tenemos que sacar la depreciación acumulada. Para eso tenemos que ver la cantidad de tiempo que se ocupó el activo no corriente, dependiendo de su vida útil. Por ejemplo, en nuestro caso de ahora, tiene una vida útil de 5 años, pero nuestro horizonte de flujo de caja es de 4 años. Por lo tanto, tenemos límite de 4 años. Pero también puede darse el caso de que nuestra maquinaria puede haber durado 2 años. Por lo tanto, su depreciación acumulada llegó hasta los 2 años. Entonces, como nuestra depreciación acumulada está denotada por la multiplicación de la depreciación lineal multiplicada por la cantidad de años o la cantidad de tiempo que se utilizó nuestro activo no corriente, tenemos que multiplicarlo por 4, dado que nuestro horizonte de evaluación es hasta 4 años y nuestra vida útil de la maquinaria es de 5. Por lo tanto, solamente llegamos hasta 4. Entonces, con esa multiplicación, nos quedaría que nuestra depreciación acumulada es de 603. ¿Ya? Por lo tanto, ¿el profe le enseñó a sacar el valor libro? Creo que sí. ¿Sí? Oh, no sé si lo estoy confundiendo con otro round, con mercado, parece. No sé. No sé, pero sí, pero ¿se acuerdan más o menos? Si no, lo explico, si no hay problema, sí, para ver cómo van. Si no, sí, es simple, como valor libro es valor de compra menos depreciación acumulada. Esa es la fórmula. Y ese va a ser mi valor libro. 402. ¿Vale? Este dato me va a servir para después sacar en mi flujo de caja el valor desecho del proyecto. ¿Vale? Entonces, teniendo listo la depreciación de la maquinaria, pasamos a hacer la del galpón. Vale. Entonces, ¿el galpón cuánto cuesta? ¿Cuánto nos va a costar?
1.300 UF. 1.300. Tu valor residual, ¿cuánto va a estar denotado por? El galpón tendrá 7 años de duración, de vida útil, perdón, y 33% el valor residual. O sea, aquí tenemos 7 años, también no excedemos del horizonte de evaluación, y su valor residual va a estar por el valor de compra por un 33%. O sea, su valor residual va a ser 429 UFs aproximadamente. Puede tener decimales. No, no tiene decimales. Justo. Entonces, teniendo eso, colocamos valor compra menos valor residual dividido en su vida útil. Y nos queda de que anualmente se va a depreciar en 124,4 UF por ahí. Y la depreciación acumulada va a estar denotada también por la multiplicación de nuestra depreciación lineal multiplicada por 4. ¿Por qué por 4? Porque la vida útil de nuestro galpón es por 7 y nuestro horizonte de evaluación solamente llega hasta el año 4. Por lo tanto, lo multiplicamos solamente por 4. Vale. Y el valor libro también va a ser por valor de compra menos valor, o sea, depreciación acumulada, perdón. Y nos queda que nuestro valor libro del galpón es de 802. Y por último, acá tenemos que total. Y por último, el terreno que nos cuesta un total de 2.560. Si se fijan en el caso, nos entrega Pero no se información. deprecia, weón. Exacto, porque el terreno no se deprecia. Por lo tanto, no tenemos valor residual, no tenemos vida útil, por lo tanto no hay depreciación, no hay depreciación acumulada, y valor libro se mantiene en 2.560. El valor libro del terreno va a ser igual a su valor de compra, o sea, 2.560. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a sumar las depreciaciones para colocarlas en nuestro flujo de caja. Por lo tanto, colocamos nuevamente depreciación, colocamos el activo no corriente, que son la maquinaria, y solamente con galpón, ya que nuestro terreno no se deprecia, estaríamos colocando una parte de más. Y aquí al lado colocaríamos el año 1, año 2, año 3 y año 4. Y acá colocamos un total. Por lo tanto, la maquinaria se depreció anualmente este valor. Por lo tanto, lo copiamos. Y por los 4 años. Lo copiamos y lo pegamos los 4 años porque se depreció los 4 años igual. Mismo caso el galpón. El galpón se depreció 124 y lo pegamos. Lo dejaré. Por lo tanto, esto lo sumamos para sacar el total anual que se depreció en nuestros activos no corrientes. Y nos da nuestra depreciación anual de nuestros activos no corrientes totales. Por lo tanto, nuestra depreciación anual de cada año, ya que solamente tenemos 2 activos no corrientes y los dos exceden la frontera de evaluación, se deprecian los 4 años. Por lo tanto, anualmente depreciamos 275,18 UF. Entonces, agarramos este valor y lo dejamos acá. En negativo también. Y todos los años lo mismo. Todos los años depreciamos lo mismo. Entonces, hecho esto, podemos ya empezar a utilizar esto. O sea, a sumar. Por lo tanto, podemos colocar autosuma. Desplegamos hacia el lado. Y nos va a dar todos nuestros valores antes de impuesto. Entonces, teniendo estos valores, tenemos que sacar a nuestra utilidad después de impuesto. Por lo tanto, a este valor
le vamos a quitar el impuesto a las utilidades. ¿Cuánto es el porcentaje de interés? 25. 25%. Entonces, tomamos este valor y lo multiplicamos por un 0,25. Lo vamos a hacer en paréntesis para multiplicarlo por menos 1, porque obviamente tiene que estar en negativo porque va a ir restando. El impuesto va a ir restando. Hacemos lo mismo con los demás. Y ahora simplemente restamos nuestra utilidad antes de impuesto. Lo colocamos con autosuma. Estos dos. Y nos va a dar nuestra utilidad después de impuesto. Entonces, tenemos nuestra utilidad después de impuestos. En esta parte de depreciación de acá abajo, tenemos que colocar nuestra depreciación en positivo. ¿Por qué? Porque arriba está restando. ¿Alguien me puede explicar por qué aquí resta y acá suma? Porque era para rebajar como la parte tributaria. Exacto. ¿Por qué? Porque esto es contable. Es un egreso contable. Por lo tanto, claro, como dice la compañera, es para rebajar tributariamente la parte de impuestos. Si se fijan, esta parte de interés por préstamo, acá abajo no se pasa sumando. ¿Por qué? Porque esto es un egreso efectivo. Acá realmente estoy pagando esto, por lo tanto acá no cambia. Entonces, como es un egreso contable, lo que acá está negativo, acá después de utilidades de impuestos pasa a positivo y viceversa. Si acá está positivo, después pasa acá abajo negativo. Entonces, la depreciación que acá estaba negativa, ahora la pasamos positiva. Si quieres te muestro. Ahí. Luego, en inversión inicial no colocamos nada, ya que solamente hicimos una sola inversión. Mismo caso en préstamos, solamente colocamos el préstamo que hicimos al principio de la inversión. En la amortización del préstamo, obviamente no colocamos nada porque era solamente de 2 años el préstamo. En la recuperación del capital del trabajo, ¿qué valor tenemos que colocar? Si tenemos que recuperar el capital de trabajo. La inversión inicial. No. Tenemos que colocar solamente el valor del capital de trabajo, porque solamente estamos recuperando el capital de trabajo. Por lo tanto, tenemos que recuperar los 1875. Yeah. Entonces colocamos en positivo 1875. Y por último, en valor desecho, que siempre se recupera al final de nuestro flujo de caja, o sea, en el último año, tenemos que tener la sumatoria de nuestros activos no corrientes. Por lo tanto, aquí en un ladito colocamos valor desecho y colocamos nuestra maquinaria, colocamos nuestro galpón y colocamos nuestro terreno y un total. Por lo tanto, nuestro valor desecho va a estar denotado por la maquinaria, que el valor es de 1005, el galpón de 1300. Ah, no, perdón. Mirror. Hay que colocar los valores libros. Sí, valor libro, sí, mirror. Valor libro. Por lo tanto, la maquinaria va a quedar por el valor libro, que son los 402. El galpón va a quedar por el valor libro, que sería los 802. Y el terreno, como no se deprecia, queda con su valor de compra, o sea, los 2560 UFs. Sumamos y nos queda que nuestro valor desecho va a ser 3764 UFs. Colocamos este valor en positivo. Y ahora ya podemos sumar todo esto. Pero antes, quiero ver si alguien sería tan amable de explicarme qué significa este valor. Valor desecho del proyecto. Que sería como a lo mínimo que podría vender mi proyecto en el caso de que no quiera seguir con él, ¿o no? Exacto. A lo mínimo, o este sería el precio en el que yo vendería mi negocio
si tuviese que liquidar todo en estos momentos. Si yo vendo mi negocio ahora, a este valor le debería vender teniendo en cuenta obviamente todos mis activos no corrientes. ¿Ok? Vale. Entonces teniendo todo eso en cuenta, nos queda que tenemos que hacer la autosuma de aquí para abajo, hasta aquí. Y hacia el lado. Entonces, ¿a alguien le da distinto? ¿O a todos les da lo mismo? ¿Les da igual? Me da igual. ¿A los demás? ¿Tienen alguna duda? ¿Fue un poco rápido? Estoy completando todavía, hermano. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los cálculos? ¿Ninguna duda? Vale, antes que pasemos a las explicaciones, nos falta hacer un cálculo, El de costo de oportunidad. el de costo de oportunidad. Exacto. Por lo tanto, aquí le vamos a hacer un espacio a nuestro querido costo de oportunidad. Y entonces, mientras terminan de llenar esa parte, que esto es como un poco más simple, lo vamos a hacer un poco más rápido. Nuestro libre de riesgo, ¿cuál sería? 3%. Ya. Riesgo de mercado sería un 18%. Sí. ¿Y nuestro beta cuánto sería? 0,96. 0,96. ¿Por qué un 0,96? Porque está un 4% bajo el riesgo de mercado. 0,96. Entonces, teniendo todos estos datos en cuenta, ¿cuánto sería mi CAE? Cero es 17,4%. O sea, llevado a porcentaje sería un 17,4%. Vale. Entonces, ¿pudieron completar el flujo de caja? Si tienen alguna duda, me dicen. Sí. Ya. Entonces, estamos en condiciones de pasar a ver una explicación para ver si es, ¿cómo era la pregunta? Si es viable financieramente realizar o no el proyecto. ¿Están todos listos? Para que estemos todos a la par. La idea es que todos quedemos con los mismos conocimientos. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora les pregunto yo, ¿es viable o no hacer el proyecto? Respondan, equivóquense, aprovechen de equivocarse. Aquí estamos completando ideas. Digan nomás sí, no, por qué, no sé. ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, diría que viable porque me da positivo el flujo de caja, pero no sé si es Ya. lo que quiero ganar. Ok. Entonces la compañera dice que, según esto, por lo que entendí, según esto, ella diría que es viable. Ok. Entonces, ¿alguien quiere entrar?
Ahí sí. Entonces, teniendo en cuenta que nuestros estimados inversionistas, dueños de la empresa Titanium, están pidiendo como mínimo una rentabilidad del 17,4% para este proyecto. Por lo tanto, si lo llevamos a número, sería que la inversión inicial tendríamos que multiplicar por este valor. Por lo tanto, como ganancia, ellos estarían esperando ganar esto por el proyecto. Ganancia en UF. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos números y que el primer año, obviamente, año cero, donde uno invierte, y este es el valor que tienen que colocar los dueños de la empresa para poder echar a andar el proyecto. Y luego en el año 1 tenemos unas ganancias del 6.557 UFs. O sea, es harto. Y empezar a ganar el año 1, créanme que para una empresa es tremendo, es bueno. Y tener flujos positivos todos los años quiere decir que es un buen proyecto. Aquí yo estoy diciendo prácticamente de que el primer año yo invertí y los próximos 4 años fueron puras ganancias. O sea, yo el primer año gané 6.000, después gané 9.000, después bajé a 3.000, pero sigo ganando, y el último año es 14.000. Obviamente contemplando también de que tengo la recuperación del capital de trabajo y valor desecho, pero no deja de ser 14.000 UFs. Por lo tanto, mirando solamente los flujos proyectados en el futuro a 4 años, se podría decir que sí es viable financieramente hacer el proyecto. Financieramente. ¿Se entiende? Porque ¿qué pasaría si voy a inventar 4.179 primero? Aquí me da menos 1.567. Acá me da 5.468. Y acá nuevamente me da negativo en unos 1.897. Y acá me da un capital, un flujo de caja de unos 8.550 y 580. Si se fijan, acá empiezo a tener muchos más flujos negativos. Por lo tanto, habría que pensar de mejor forma si nos conviene o no. Porque obviamente voy a tener 2 años en los que voy a tener pérdida. O sea, voy a tener pérdida el primer año, o sea, el año cero, donde invierto. Voy a tener pérdida el segundo, el primer año. Luego el segundo tengo ganancias y luego vuelvo a perder. Por lo tanto, acá obviamente es un poco más engorroso intentar explicar si se hace o no, porque obviamente necesitamos muchos más factores. Pero viendo los flujos de caja, en que son positivos, bastaría para decir que sí es financieramente viable hacer el proyecto, ya que estoy empezando a ganar. Estoy ganando, todos los años gano. O sea, habría que ser como muy, muy conservador para decir no, no, no quiero. ¿Alguien tiene alguna acotación, alguna duda? Si quieren hablar, ¿alguien de todos los que están en la sala? Ahí quedó bastante más claro con respecto a la viabilidad. Ya, Que yo por lo menos tenía. Gracias, Rodrigo. sí. Igual, chiquillos, tengan en cuenta que obviamente esto es como muy, yo podría decir como muy poca información para dar pero es lo que hay. O sea, obviamente hemos tenido muy pocas clases con el profe, no alcanzó a pasar la materia como era idóneo, y llegamos hasta aquí. Pero obviamente esto después se va a alargar mucho más y vamos a tener muchos más datos para poder hacer un mejor estudio. Obviamente, si lo preguntamos solamente por financiero, estamos hablando del flujo de caja y del costo de oportunidad y la depreciación, o sea, perdón, la amortización que estamos realizando. Eso es en cuanto a financiero, no es más. Así que eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. Bueno, para los que se vienen recién integrando, el control que había puesto el profe
no lo vamos a hacer porque como han tenido muy pocas clases, como les dije recién, la materia es poca. Entonces el control se va a correr para después de la solemne, o sea, en 2 semanas. Eso. También les dije que no sé si van a haber ayudantías el próximo lunes por el tema de las solemnes. Así que no sé. Igual voy a intentar hacerle un nuevo caso para que sigan repasando, en caso de que tengan alguna duda. En todo caso, el profe me dijo que llegaba hasta flujo de caja. Así que no deberían tener mayor problema. Aparte, es solamente con un activo no corriente y el capital del trabajo. Así que no debería tener mayores complicaciones más que los cálculos. La idea es que al momento de decir si es viable o no el proyecto, recuerden ser muy técnicos lo más posible que puedan al momento de decir si es viable o no. Estuve viendo algunos trabajos de los que me entregaron el viernes 8 y hay personas que igual les falta lenguaje técnico. También voy a intentar entregarles sus trabajos antes de la solemne para que vean más o menos dónde, porque los cálculos todos lo tienen buenos, la mayoría los tiene todos buenos, pero al momento de decir si es o no viable el proyecto, el tecnicismo hay que colocarlo mucho más fuerte. Falta mucho ahí. Pero no es nada que no se pueda ver, así que voy a intentar de aquí al viernes darles sus trabajos con sus notas listas, se los voy a reenviar a sus correos con con alguna notita ahí para que tengan en cuenta al momento de dar su solemne el día viernes, si no me equivoco, tienen su solemne ustedes. Así que eso, chicos. No sé si tienen alguna duda, porque igual es temprano. Terminamos rápido este caso. No sé si tienen alguna duda. ¿Esto vas a subir el Excel? ¿El Excel hecho? ¿Sí o no? Si gusta, lo subo, no tengo problema. ¿Y la clase la vaya a subir? Sí, también, ¿Cómo? también. Sí, estoy grabando. Sí, es que la subo en un par de horas más, como las clases se tienen que renderizar en el programa, entonces demora un poquito. Pero sí, de aquí a la noche está subida la clase. ¿Alguna otra duda? Con respecto a los cálculos, con respecto a las conclusiones que hay que hacer. ¿Algún término que no tengan claro? ¿No? Bueno, de todas formas, ya saben dónde encontrarme, por vía mail o WhatsApp. Voy a intentar responderles lo antes posible. Así que cualquier consulta que ustedes tengan, solamente me dicen. Y bueno, como me pidió el compañero, este Excel lo voy a subir para que lo tengan. Está un poquito desordenado, pero creo que se entiende. Eh, Así que eso, chicos, no sé si tienen más dudas. Pregunta por quinta vez. No, de mi parte no. ¿No? Yo tampoco. Quedó Vale. claro todo. Gracias, Rodrigo. Ya. Bueno, entonces, si es que no nos llegáramos a ver el próximo lunes, me preguntan cualquier cosita por WhatsApp. Les deseo el mayor de los éxitos en la solemne, que les vaya súper. Y nos estaremos viendo la próxima o la subsiguiente semana. Así que estén bien, chicos. Voy a subir el material que me pidieron y que tengan una bonita semana. Nos vemos. Nos vemos. Vale, Roro, chao, chao. Chao, chao.